Bueno, en este momento voy a explicar cómo se realiza el test de inestabilidad cervical. Bueno, para esto vamos a poner nuestra mano en la frente del paciente y con la otra mano, con el dedo índice, en el proceso espinoso de C2. Bueno, vamos a llevar la cabeza a una semiflexión y en esta posición vamos a realizar un movimiento en dirección antero-posterior. Ya, el test es positivo si al realizar este movimiento hay un deslizamiento en dirección antero-posterior. Ya, ahora voy a hablar del test estático para evaluar la arteria vertebral. Bueno, para esto el paciente va a estar en decúbito supino y vamos a llevar su cabeza hacia una extensión y vamos a hacer una rotación para cualquier lado. Ya, el test es positivo si el paciente presenta alteraciones visuales, nixtasmo o mareos. Bueno, a continuación tenemos el test de Spurling. Este test se lo utiliza para evaluar la presencia de una radiculopatía cervical. Entonces aquí el paciente va a estar en sedente y vamos a proceder a inclinar su cabeza hacia el lado ipsilateral. Este test es positivo si el paciente refiere los síntomas neurológicos. Ya, ahora les voy a hablar del test de distracción cervical. Bueno, este test se lo realiza para reducir los síntomas neurológicos. Bueno, para este test el paciente va a estar en decúbito supino. Vamos a tomar la cabeza, la barbilla del paciente con una mano y el occipital con la otra mano. Realizamos una mínima flexión de la cabeza y de esta manera realizamos una tracción. Aquí la valoración es positivo si en el paciente se reducen los síntomas neurológicos. Ya. Ahora tenemos el test de abducción del hombro. Bueno, este test se lo utiliza para comprobar la presencia de síntomas neurológicos relacionados especialmente con las raíces nerviosas de C4 y C5. Bueno, para este test el paciente se encuentra en sedente y llevamos pasivamente el brazo del paciente hasta que éste descanse en su cabeza. Ya, aquí la valoración es positivo si el paciente deja de sentir los síntomas neurológicos que podrían ser una herniación de disco, una compresión de la vena epidural o una compresión de las raíces nerviosas C4, C5 o C5, C6. Bueno, a continuación tenemos el test de Romberg. Con este test vamos a identificar la pérdida del equilibrio por una lesión de la motoneurona superior. Bueno, para este test el paciente va a estar de pie y le vamos a pedir que junte sus pies y que cierre sus ojos. Esta posición la va a mantener por 20 a 30 segundos. La valoración es positiva si el paciente comienza a oscilar en exceso o pierde el equilibrio. Ya. A continuación tenemos el signo de Pacinius. El objetivo de este test es evaluar la articulación acromioclavicular. Para esto el paciente va a estar en sedente, con el brazo relajado hacia un costado y vamos a proceder a tomar la cara posterolateral del acromion con el dedo pulgar y con el índice y el medio en la clavícula. Ya. De este modo voy a realizar una presión
con el dedo pulgar en sentido postero anterior y con los otros dos dedos también voy a realizar una presión. Ya, aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor en la articulación al momento en que le realizo la presión. Ya. Ahora tenemos el test de aprensión anterior. Bueno, este test nos sirve para evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Para esto el paciente se encuentra en decúbito supino. Llevamos el brazo a una reducción de 90 grados y una flexión de codo también de 90 grados. Aquí realizamos una rotación externa de la articulación. Este test es positivo si hay una inestabilidad o dolor en la articulación. Bueno, ahora tenemos el test de recolocación. Este test nos sirve para evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Para esto el paciente se encuentra en decúbito supino con una reducción del hombro de 90 grados, una rotación externa completa y una flexión de codo de 90 grados. Ubicamos el hombro del paciente y realizamos una presión en sentido antero-posterior. Bueno, la valoración de la prueba es que es positiva si el dolor o la inestabilidad reducen en la articulación del paciente. Ya, a continuación tenemos el test de cajón anterior. En este test el objetivo es evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Bueno, aquí el paciente se encuentra en decúbito supino con el hombro en la reducción de 60 a 80 grados, con una rotación neutra. Entonces procedo a llevar la cabeza del húmero hacia anterior. Aquí el test es positivo si reproduce dolor o inestabilidad en la articulación del paciente. Ya, ahora tenemos el signo del surco. Con este test vamos a evaluar una inestabilidad glenohumeral inferior o multidireccional. Bueno, para esto el paciente se encuentra sentado y vamos a ubicar el dedo pulgar y el dedo medio en los ángulos del acromio y el dedo índice entre el acromio y el húmero. Bueno, y a continuación voy a tomar el brazo del paciente y voy a realizar una distracción hacia abajo. Aquí la prueba es positiva si se observa un surco entre el acromio y el húmero. Si el surco es mayor a 2 centímetros, es positivo para una inestabilidad glenohumeral multidireccional. Bueno, ahora tenemos el test de aprensión posterior. Este test se utiliza para evaluar la presencia de inestabilidad glenohumeral posterior. Para esto el paciente está en decúbito supino. Llevamos el brazo a una flexión hacia anterior con una rotación interna y una abducción de 90 grados. Aquí con una mano voy a palpar la cabeza del húmero y con la otra voy a realizar una presión hacia posterior. Aquí va a ser positivo cuando la cabeza del húmero se mueva hacia posterior más de un 50% y también se sienta una inestabilidad en la articulación. Ya. Ahora tenemos el
el test Hawkins-Kennedy. Este test se lo utiliza para evaluar un pinzamiento subacromial. Para esto vamos a llevar el brazo a 90 grados de flexión y 90 grados de codo y de hombro. Flexión de codo y de hombro. Bueno, aquí vamos a realizar una rotación interna. Ya, aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor. Ya, el siguiente test es EMTICAN. Este test se utiliza para evaluar un pinzamiento subacromial del músculo supraespinoso. Aquí pedimos al paciente que eleve los brazos y luego vamos a realizar, el paciente debe ubicar los pulgares hacia abajo y vamos a aplicar una fuerza. Entonces el paciente debe resistirla. El test es positivo si el paciente presenta debilidad y no puede mantener esta posición. Ya, el siguiente test es el test de drop arm. Este test busca identificar una tendinopatía del manguito rotador. Aquí el paciente le vamos a instruir para que haga una abducción hasta los 90 grados. Después de esto, el paciente debe descender el brazo lentamente. Aquí el test es positivo si el usuario no es capaz de hacer esto debido al dolor. A continuación tenemos el test de Yergason. Bueno, en este test se lo utiliza para identificar una tendinopatía del tendón del bíceps. Bueno, para esto el paciente va a realizar una flexión del codo de 90 grados y le vamos a pedir que realice una supinación del antebrazo mientras el terapeuta debe resistir al movimiento. Mientras tanto, con la otra mano vamos a palpar la cabeza larga del bíceps. Aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor en la parte del tendón de la cabeza larga del bíceps. Ahora tenemos el test de Spitz. El objetivo de este test es identificar una tendinopatía de la cabeza larga del bíceps. Para esto pedimos al usuario que realice una flexión del hombro de 90 grados con el antebrazo en supinación. Aquí vamos a pedirle al paciente que eleve el brazo mientras el terapeuta realiza una resistencia al movimiento. Este test es positivo si el paciente refiere dolor en la corredera bicipital. Ahora tenemos el test de Yocum. Este test se utiliza para identificar un pinzamiento subacromial. Aquí el paciente va a llevar su mano del hombro ipsilateral comprometido al hombro contralateral. Posteriormente le pedimos que eleve el codo. El test es positivo si el paciente refiere dolor en el hombro. El siguiente test que tenemos es el test de resistencia de fuerza de rotación interna o IRS. Bueno, aquí este test nos sirve para identificar entre un pinzamiento subacromial o una patología intraarticular. Aquí le pedimos al paciente que realice una abducción de 90 grados de hombro y una flexión de 90 grados de codo. Aquí le pedimos, ponemos una resistencia
y le pedimos al paciente que realice una rotación externa. Ya. Ahora vamos a poner la resistencia acá en la cara anterior del brazo y le pedimos al paciente que realice una rotación interna. Ya. Aquí, si la debilidad ocurrió al momento de la rotación externa, nos indica que hay un pinzamiento subacromial, mientras que si la debilidad se da al momento en que hace la rotación interna, nos indica que hay una patología intraarticular. Ahora tenemos el signo de Cohn-Brouwers. Este signo se utiliza para evaluar al músculo redondo menor. Bueno, aquí le pedimos al paciente que realice una abducción del hombro de 90 grados, también una flexión de codo de 90 grados y le pedimos que realice una rotación externa a la cual voy a poner una resistencia. El signo es positivo si el paciente no puede realizar la rotación externa. También los pacientes que tienen este signo no pueden llevarse la mano a la boca sin realizar una abducción. O sea, ellos lo realizan de este modo, realizando una abducción. Eso también es indicativo del signo de Cohn-Brouwers. A ver, tenemos el test LIFT-O. El objetivo de este test es de utilidad diagnóstica para identificar daños en el subescapular. Bueno, aquí le pedimos al paciente que lleve su mano hacia la zona lumbar. Aquí le pedimos al paciente que realice una rotación interna con la finalidad de que separe su brazo de la espalda. Bien. Si el paciente puede mantener esta posición, quiere decir que el test es negativo. Pero si el paciente no puede mantener su brazo en esa posición, el test va a ser positivo. O también cuando es positivo cuando el paciente compensa el movimiento con la elevación del hombro. Ya, a continuación tenemos el test de compresión activa o Prien test. El objetivo de este test es identificar una lesión o un desgarro del labrum. Para esto, el usuario permanece de pie y flexiona el brazo a 90 grados. A continuación, aduce el brazo 10 grados y gira internamente el húmero. Aquí el terapeuta aplica una fuerza hacia abajo y el usuario resiste. El usuario entonces supina totalmente el brazo y se repite el procedimiento. Ya, aquí la valoración es positiva si provoca dolor con la primera maniobra y se reduce con la segunda maniobra. Ya, ahora tenemos el test de Crane. Este test se lo utiliza para identificar una lesión o desgarro del labrum. Para esto, el paciente se encuentra en decúbito supino y realizamos una abducción de 160 grados. Con una mano fijamos y realizamos una presión en la articulación y realizamos una rotación externa y una rotación interna, manteniendo la presión en la articulación. El test es positivo si el paciente refiere dolor en la articulación. A continuación tenemos el signo de Tindals. El objetivo de este test es identificar una compresión del nervio cubital en el túnel cubital.
Para esto realizamos golpes en el túnel cubital de 6 a 8 golpes seguidos. El test es positivo si el paciente refiere hormigueo en el recorrido del nervio cubital. Ya, ahora tenemos el test de movimiento de estrés en valgo. Para esto vamos a realizar una abducción de 90 grados, una máxima rotación externa, realizamos una flexión de codo y realizamos una presión en valgo. Y luego extendemos el brazo hasta llegar a unos 30 grados. El test es positivo si existe el máximo nivel de dolor en los 120 hasta los 70 grados de extensión de codo. Ya, ahora voy a hablar del signo de Tiner. Bueno, aquí este test se lo utiliza para identificar una compresión del nervio mediano en el paso por el túnel del carpo. Aquí voy a realizar unos golpes en la muñeca y el test va a ser positivo si el paciente refiere dolor o parestesias en la distribución del nervio mediano. Ya, ahora tenemos el test de Palens. Aquí en este test lo utilizamos para evaluar la compresión del nervio cubital en el túnel del carpo. Para esto el paciente va a realizar una flexión de 30 grados con una supinación de los brazos y con una flexión completa de la muñeca, de este modo. Y luego va a realizar la inversión y va a mantener esta posición. Aquí el test es positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Ya, ahora tenemos el test de compresión del carpo. El objetivo de este test es identificar la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Para esto el paciente va a realizar una flexión del antebrazo a 30 grados. El antebrazo se va a mantener en supinación y la muñeca en posición neutra. El terapeuta coloca los dedos sobre el ligamento transverso del carpo y va a realizar una presión durante 30 segundos. Ya. La valoración es positiva si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Bueno, ahora voy a realizar el test de tensión de la extremidad superior. Bueno, este test se lo utiliza para identificar una compresión en el túnel carpiano. Para esto vamos a realizar una abducción de 90 grados con una supinación del antebrazo, una extensión de la muñeca, una rotación externa del hombro y una extensión en el codo. Ya, aquí también podemos combinarle con la inclinación lateral cervical, que puede ser ipsilateral o contralateral. Que si bien al realizar la inclinación ipsilateral va a haber una reducción de la sintomatología, mientras cuando lo hagamos de forma contralateral va a haber un aumento en la sintomatología. Bueno, ahora tenemos el test de inestabilidad del carpo.
El objetivo de este test es identificar una inestabilidad del escafoides. Para esto el paciente va a estar con una flexión de codo y en supinación del antebrazo. El terapeuta va a colocar el dedo pulgar en el tubérculo del escafoides y va a realizar una presión, mientras que realiza una desviación cubital con una extensión y una desviación radial con una flexión. Ya, aquí el test es positivo si al liberar la presión en el tubérculo del escafoides el paciente deja de sentir los síntomas. Ya, ahora tenemos el test de Finkelstein. Este test nos ayuda a identificar una tendinitis de K-Brain. Para esto, el paciente le vamos a pedir que cierre su mano y lleve el dedo pulgar rodeado por sus 4 dedos. Ya, con la una mano vamos a sostener el brazo y con la otra mano vamos a realizar una desviación ulnar. Ya, aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor en la parte de la estiloides radial. Ya, ahora tenemos el test de compresión. Este test se lo utiliza para valorar una fractura en el escafoides. Para esto el usuario está en sedente, el terapeuta frente a él toma con una mano axial la muñeca del paciente por el borde cubital y con la otra mano rodea el dedo pulgar y realiza compresión axial sobre el pulgar de este modo. Ya. El test es positivo si el paciente refiere dolor en la tabaquera por compresión directa del escafoide sobre ella. Ya, ahora tenemos el test de teclado de piano. Este test se lo utiliza para identificar una inestabilidad radiocubital distal. Para este test ubicamos nuestro pulgar en la epífisis radial y el otro dedo pulgar ubicamos en la cabeza del cúbito y realizamos un descenso en la cabeza del cúbito de este modo. Ya. Aquí el test es positivo si hay una hipermovilidad en el descenso de la cabeza del cúbito o si el paciente refiere dolor. Ya, el siguiente test es de impactación ulnar. Bueno, este test nos sirve para identificar una degeneración o desgarro del fibrocartílago triangular. Bueno, aquí el usuario está sentado, con la una mano voy a estabilizar el antebrazo, con la otra mano voy a tomar la mano del paciente, voy a realizar una presión axial y voy a realizar una desviación cubital de este modo. Ya, aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor o crepitación en la articulación. A continuación voy a realizar el mismo test. Este test se lo utiliza para evaluar una disfunción neurológica de origen medular. Bueno, para este test el paciente se encuentra en sedente y voy a realizar una flexión de la columna acompañada de una flexión de la cabeza. Acá en la rodilla voy a realizar una extensión completa y voy a realizar una dorsiflexión del pie. El test es positivo si el paciente refiere dolor o otra sintomatología. Voy a realizar el test de SLR.
Bueno, este test nos sirve para evaluar una herniación discal. Para este test el paciente se encuentra en decúbito supino y con una extensión de la rodilla y con una dorsiflexión del pie neutra. A continuación voy a llevar la cadera a flexión y también aquí en este punto podemos pedirle al paciente que realice una flexión de la cabeza hacia adelante. Aquí el test es positivo si el paciente refiere un dolor irradiado al nervio ciático. Ya, ahora voy a realizar el test de Braga. Este test se lo utiliza para evaluar la compresión radicular. Bueno, aquí el paciente está en decúbito supino, con una extensión de la rodilla. El terapeuta sostiene el talón y voy a levantar la pierna hasta donde el paciente refiera dolor. Al llegar al punto donde el paciente refiere dolor, desciendo hasta que el paciente ya no refiera dolor, y aquí en este punto realizo una dorsiflexión del pie. Este test es positivo si el dolor se irradia a través del nervio ciático. Bueno, ahora voy a realizar el test de la Segue. Este test nos sirve para evaluar el dolor lumbar. Bueno, para este test la paciente se encuentra en decúbito supino con una extensión completa de la rodilla. Voy a llevar a una flexión de cadera acompañado de una rotación interna y la aducción de la cadera. Este test es positivo si el paciente refiere dolor en la zona lumbar. Bueno, ahora voy a realizar el test de inestabilidad segmentaria. Este test se lo utiliza para evaluar la inestabilidad lumbar. Bueno, aquí la paciente se encuentra en decúbito prono con las piernas en reposo en el suelo. Bueno, aquí voy a realizar una presión en la zona lumbar en dirección póstero anterior. Aquí le voy a pedir a la paciente que levante las piernas. Muy bien. Y que doble las rodillas. Muy bien. Aquí el test es positivo si la paciente refiere dolor al estar con sus piernas acá en el reposo al suelo. Bueno, a continuación voy a realizar el test de Adams, que se utiliza para evaluar la escoliosis estructural o funcional. Aquí el paciente se encuentra en bípedo. Yo me voy a colocar detrás del paciente y le voy a pedir que se incline hasta topar el suelo. Inclínese hasta topar el suelo. Ya, muy bien. Aquí me voy a colocar detrás del paciente y voy a observar. Aquí la valoración es positiva si se observa una protrusión en un hemitórax o en el otro hemitórax. Este puede ser en la zona torácica o en la zona lumbar. Ahora voy a realizar el signo de Trendelenburg. Este test se utiliza para la evaluación del glúteo medio. Bueno, aquí la paciente se encuentra en bípedo. Con las manos en la cintura le vamos a pedir que realice una flexión de rodilla y una flexión de cadera. Bueno, aquí el test es positivo si se observa una inclinación de la cadera de la pierna que se encuentra levantada. A continuación voy a realizar el test de muelle. Este test se utiliza para evaluar el juego articular de la sacroiliaca. Bueno, para este test el paciente se encuentra en decúbito prono. El terapeuta va a colocar las manos en el sacro y voy a realizar una presión en dirección póstero anterior. Ya, aquí el test es positivo si se encuentra hipomovilidad o hipermovilidad acompañada con dolor en la articulación. Bueno, a continuación voy a realizar el test de German, que se utiliza para evaluar la articulación sacroiliaca. Bueno, para este test voy a realizar una flexión de 90 grados de la rodilla y voy a llevar a una extensión de la cadera. Aquí el test es positivo si el paciente refiere dolor en la zona lumbar.
Bueno, ahora voy a realizar el test de Gaensler que se utiliza para evaluar la articulación sacroiliaca. Bueno, aquí la paciente se encuentra en decúbito supino y del miembro inferior que no vamos a evaluar, vamos a realizar una flexión de rodilla acompañada con una flexión de cadera y el miembro a evaluar va a quedar acá en una completa extensión. Vamos a realizar una presión y con la otra mano voy a mantener fija la cresta ilíaca. Bueno, aquí el test va a ser positivo si refiere dolor en la sacroiliaca o en la coxofemoral. Bueno, ahora voy a realizar el test de Guillet, que nos sirve para evaluar una restricción de la articulación sacroiliaca. Bueno, para esto la paciente se encuentra en bípedo con una leve separación de los pies. Ahora el terapeuta coloca un pulgar en la espina ilíaca postero superior y la otra en la espina de S2. Bueno, aquí voy a pedir al paciente que realice una elevación de la rodilla. Ya. El test es positivo si no se observa movilidad de la espina ilíaca postero superior en relación a la espina de S2. Bueno, a continuación voy a realizar el long sitting test que nos sirve para evaluar la articulación sacroiliaca. Bueno, para esto la paciente se encuentra en decúbito supino y voy a observar los malleolos internos. Y en esa posición le pido a la paciente que pase a una posición de semisedente. Ya, aquí el test es positivo si la extremidad al estar en supino se presentaba más corta y al pasar al semisedente esta se alarga. Ahí podemos decir que es positivo el test. Ahora voy a realizar el test de inestabilidad lateral. Ese test nos sirve para evaluar la inestabilidad lateral de la rodilla. Bueno, aquí con una mano en la cara interna de la rodilla y con la otra mano en la parte distal de la pierna. Voy a llevar a una extensión y con la mano que está en la parte interna de la rodilla voy a realizar una fuerza varizante, y mientras que con la mano que está en la parte de atrás de la pierna realizo un apoyo. Ya. Esta prueba es positiva si se observa un bostezo en la articulación acompañada de dolor. Ahora voy a realizar el test de Lachman. Este test se lo utiliza para valorar la integridad del ligamento cruzado anterior. Bueno, aquí con una mano estabilizo el fémur y con la otra mano sujeto la pierna y la elevamos más o menos a una flexión de 15 a 30 grados. Aquí con mi mano voy a llevar la tibia hacia anterior. Aquí el test es positivo si existe un desplazamiento de la tibia hacia anterior con respecto al fémur. Ya, ahora voy a realizar el test de cruzado anterior. Para este paciente se encuentra en el supino. Bueno, este test es para evaluar el ligamento cruzado anterior. Aquí el paciente va a estar flexionando la rodilla con el pie fijo en la camilla. Entonces aquí con las dos manos voy a sujetar la rodilla y con los pulgares que estarán ubicados en la interlínea voy a realizar producir un desplazamiento hacia anterior. Aquí
observa un desplazamiento excesivo hacia anterior con respecto de la tibia y los cóndilos femorales. El siguiente test es el cambio de pivote. Este test se lo utiliza para evaluar la ruptura del ligamento cruzado anterior. Para este test, el paciente se encuentra en decúbito supino con la rodilla flexionada y aquí voy a realizar una rotación interna de la rodilla mientras realizo un movimiento valgo. Aquí el test es positivo si existe una subluxación del platillo de la tibia. Bueno, ahora voy a realizar el test de McMurray. Bueno, este test se utiliza para evaluar los meniscos. Bueno, aquí la paciente va a estar ubicada en decúbito supino y con una flexión de la rodilla. Aquí voy a realizar una rotación hacia externo y también hacia interno. Aquí, luego de realizar este movimiento, voy a realizar una extensión. Ya. Aquí, al realizar la rotación hacia externo, estaríamos evaluando el menisco interno. Y cuando realizo una rotación hacia interno, estaríamos evaluando el menisco externo. Ahora voy a realizar el signo de Platt, que nos sirve para evaluar la biomecánica femoropatelar. Bueno, aquí la paciente se encuentra en el cúbito supino. Voy a ubicar mi mano encima de la rótula y voy a realizar un movimiento hacia caudal. Aquí, en este punto, le voy a pedir a la paciente que realice una contracción del cuádriceps. Ahí tiene que hacer pues. Eso, ahí. Aquí el test es positivo si la paciente no puede realizar la contracción del cuádriceps y también si es que requiere dolor. Bueno, ahora voy a realizar el test de Molloy, que nos sirve para evaluar el pensamiento anterolateral del tobillo. Para esto la paciente se encuentra en el decúbito supino y voy a realizar, primeramente voy a realizar una plantiflexión del pie, mientras con mi mano sujeto el calcáneo y ubico los dos pulgares en la articulación entre el antepié y el calcáneo. Ya aquí en esta parte voy a realizar una presión con mis pulgares. Ya, y después de eso realizo una dorsiflexión del pie. Continúo presionando con los pulgares. Aquí el test es positivo si el dolor persiste al realizar la dorsiflexión del pie. Bueno, ahora voy a realizar el test de compresión. Bueno, para realizar este test voy a colocar mis manos en los malleolos y voy a entrelazar mis dedos en la parte posterior. Ya, aquí voy a realizar una presión entre los malleolos. El test es positivo si la paciente requiere dolor. Bueno, ahora voy a realizar el test de cajón anterior para el tobillo. Aquí la paciente está en el cúbito supino. Vamos a realizar una presión de rodilla. Con una mano voy a sujetar el pie y con la otra mano voy a realizar una tracción hacia anterior. El test es positivo si se aprecia un desplazamiento excesivo o dolor
en la paciente. Bueno, ahora voy a realizar el test DALA que se utiliza para evaluar una esguince lateral del tobillo. Bueno, para este test la paciente se encuentra en decúbito supino. Voy a llevar el pie a una inversión, posteriormente a una flexión plantar. Ya, aquí el test es positivo si la paciente refiere dolor o alguna otra molestia.